12:29 de la tarde, aquí seguimos en Ponte en Acción, en Negocios TV. Esta sección es Momentum de la economía y los mercados. Los viernes solemos tener a titulares como Fernando Luque, editor jefe de Morningstar, y a Guillermo Santos, socio de iCapital. Hola Guillermo, hola Fernando, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Hola, muy Hola, buenas buenas. tardes. Además, aquí ya en víspera de la Nochebuena, este viernes 23 de diciembre, me imagino que también habréis estado escuchando atentamente lo que contaba Pedro Mourinho. La verdad es que hemos tocado todos los palos que hemos podido. Uno podría llegar a la conclusión, Guillermo, de que el mundo es un sitio cada vez menos seguro, aunque en realidad nunca lo ha sido. Bueno, más que nada, depende de dónde vivas, ¿eh? Y lo que hagas con tu dinero es menos seguro o no tanto, ¿no? Pero que el mundo ha evolucionado desde donde se movía, por ponernos temporalmente cercanos, pues vamos a decir en la primera parte, sobre todo 2010 de 2020, de la primera parte de este nuevo siglo. Sí, el mundo ha cambiado bastante porque algunos karmas que han movido los mercados y la vida de las personas, en definitiva, como el de que la inflación iba a estar siempre controlada debido a lo que se denomina las fuerzas desinflacionistas, motivadas pues, sobre todo por el fenómeno exportador de China y otra serie de elementos, pues eso se ha quedado en un karma nulo. Es una cosa más bien de leyenda hoy en día, cuando vivimos en una inflación, en un mundo con una inflación todavía bastante desbocada, ¿no? Entonces, efectivamente, el mundo ha cambiado y se ha vuelto un sitio bastante más incómodo para los financieros, para los inversores y en general para los ciudadanos, porque a todos nos cuesta más prácticamente cualquier tipo de producto, especialmente algunos necesarios. Entonces, eso ha supuesto una modificación del entorno fundamental y luego se ha producido otra cosa, especialmente este ejercicio, que tiene parte buena, parte mala. Uno, que la parte buena, que no dependemos tanto de China. China es fundamental, pero recordad que hace unos años, si China bajaba su crecimiento del 7 o del 6%, parecía que Occidente pues casi iba a desaparecer por incapacidad de que sus economías tuvieran suficiente fortaleza en un entorno de debilitamiento de la economía china tan fuerte. Esa es la parte buena, pero la parte mala es que sí que existe todavía una dependencia de zonas emergentes para Occidente, entre las que destaca sin duda la número uno es China, y el fenómeno del COVID en China está lejos de finalizar y eso está afectando, por supuesto, a todo lo que es la economía global. Entonces, vamos a ver, hay elementos muy diferenciales que han supuesto un cambio de entorno, especialmente, ya digo, desde el comienzo de este año, pero que ya se atisbaban a finales del 21 y que en el 23 probablemente vamos a convivir con ellos durante bastante tiempo. Y los tipos de interés, Guillermo, los tipos de interés también decían que no iban a volver a subir nunca. Y sí, lo están haciendo. Y lo que nos queda. Bueno, voy a cambiar, por cierto, el calificativo. Me gusta más el que tú has utilizado. El mundo puede ser o va a ser un lugar más incómodo, más que menos seguro. ¿Algo que añadir, Fernando? Sí, a ver, yo creo que estamos en un punto de inflexión muy importante, ¿no? Y lo comentaba Pedro, ¿no? Se llamaba el interveniente anterior. Sí, comentaba que pues hemos vivido durante muchos años con precios energéticos bajos, con tipos de interés bajos, con inflaciones bajas, con precios de los productos bajos gracias a China, y todo esto está cambiando, no voy a decir poco a poco, ha cambiado de forma muy brusca, ¿no? Lo hemos visto con los precios del petróleo, aunque la verdad es que sorprende un poco que tengamos precios del petróleo, por lo menos el West Texas ahora mismo, por debajo de los mínimos, por debajo de los precios del 1 de enero, es decir, hemos tenido ahí una caída importante del petróleo, pero claramente el mundo que hemos vivido
y hablo del mundo financiero, que es el que más conozco, el mundo geopolítico también, pero el mundo financiero pues ha cambiado drásticamente con lo que hemos vivido estos últimos años, ¿no? Y hay que convivir con ello, ¿no? Hay que convivir con tipos de interés más altos, con dificultades en el aprovisionamiento de energía. No lo veremos quizás este invierno, pero para el invierno que viene pues se presenta pues francamente difícil, ¿no? Con la limitación del precio del gas a 180 euros el megavatio, pues la verdad es que todo eso pues hace que estamos en un entorno complicado. Y los mercados financieros de alguna forma pues también lo reflejan y lo van a reflejar. Yo creo que el futuro en términos de inversiones va a ser pues muchísimo más complicado que el que hemos visto pues estos últimos años. Si estará cambiando todo, que hasta ha aparecido la inflación en Japón, que era algo que yo creo que ya no sabían ni lo que era por allí. Bueno, la decisión del Banco Central de Japón ha sido uno de los grandes asuntos de la semana. ¿Con qué te quedas, Fernando? ¿Qué hemos aprendido? A ver, yo creo que lo que yo he aprendido, no solo esta semana, sino a lo largo del 2022, es que los mercados son no solo impredecibles, que ya lo eran, sino imprevisibles, ¿no? ¿Quién hubiera dicho, por ejemplo, que los mercados europeos lo iban a hacer mejor que el mercado americano? Prácticamente nadie. ¿Quién hubiera dicho incluso que el mercado español pues, lo hubiera hecho mejor que los mercados europeos? Pues prácticamente nadie. Y yo creo que en los mercados no hay que sorprenderse de nada, ¿no? Porque, bueno, si miramos, por ejemplo, no solo lo que ha pasado en Japón, sino pues, el dato del Producto Interior Bruto en Estados Unidos, que no hay que sorprenderse de que buenos datos pues significan pues problemas para las bolsas, ¿no? Y ahí yo lo que he aprendido es que la labor de los bancos centrales va a ser muy difícil en este año 2023, ¿no? Porque no voy a decir que pues están como pollos sin cabeza, que no es verdad, saben exactamente lo que quieren hacer, pero claro, una cosa es hacer lo que dicen y otra cosa es pues, ver las consecuencias, ¿no? Y es verdad que de momento no vemos todavía esas grandes consecuencias de la subida de tipo de... Porque uno puede decir, bueno, mira Estados Unidos está creciendo pues mucho, y es verdad. Lo que pasa es que pues es el dato del tercer trimestre, ¿no? Y estamos ya cumpliendo el cuarto trimestre, o sea que yo creo que va a ser complicado, ¿no? Va a ser un año 2023 difícil, pero imprevisible. Igual terminamos el año 2023 con una bolsa alcista, quién lo sabe. Sí, desde luego no, pero explícale tú a alguien que el crecimiento en Estados Unidos mata y hunde al SP500, claro. La gente se lleva un poco las manos a la cabeza y dice, uy, yo de esto no quiero saber nada porque no entiendo nada, parece el mundo al revés, que no lo es, pero tiene su significado. Guillermo, ¿con qué te quedas? Pues de lo sucedido, aparte de lo ya comentado, que es bastante completo, me quedo con que, fijaos que el mejor comportamiento entre los activos financieros ha sido lo que se esperaba que no se fuera tan bien. A saber, el único índice de los importantes europeo que está positivo es Reino Unido, llamativo, el FTSE. Con Brexit, Libra pues con sus problemas, los bonos ingleses en momentos hundiéndose, Johnson saliendo, nueva primera ministra que dura pues semanas, en fin, con todo es el país más de comportamiento menos malo o mejor comportamiento en su mercado de acciones, ¿no? Me quedo también con el comportamiento absolutamente desolador de los bonos soberanos. Caídas como las que hemos visto no se habían visto jamás. Entonces, altamente llamativo. También esto se debe a que veníamos de los infiernos. Matemáticamente ya sabéis que cuanto más baja es la TIR de un bono, mayor sensibilidad tiene a las subidas de tipos. Y como estas han sido muy violentas pues, y sobre todo rápidas en magnitud y en velocidad, pues los bonos han hundido. Una caída del Treasury americano del 15% en un año pues es altamente llamativa, ¿no? Y luego me quedo con los dos fenómenos
muy negativos. Para mí uno en sobrereacción, que es la caída del tecnológico, Nasdaq, y en general en Europa también caída de muchísimas compañías tecnológicas, en parte yo creo sobre reacción porque entra dentro de lo normal, caen compañías cuyas cuentas de resultados son relativamente débiles, pero otras con cuentas de resultados fuertes pues también han caído con muchísima fuerza, no solo algunas de las FANG, también compañías de todo tipo ligadas a la transición energética, en fin, han caído muchísimo y quizá les quede, al sector en sí le quede parte todavía de caída. Eso en el lado llamativamente malo, y luego para mí no llamativamente, sino malo, pero previsiblemente el hundimiento de las criptodivisas, debido especialmente pues a que sus plataformas de negociación, algunas de ellas, pues han ido a la quiebra, y eso se debe también a la debilidad de un activo no fiduciario que realmente todavía está muy lejos, no digo que algún día lo consiga, pero está muy lejos de demostrar su aceptabilidad como medio de pago, ¿no? Y finalmente, con esto acabo, que venimos de un desierto absoluto en la inversión en bonos, y ahora con la caída de los soberanos que he contado, y sobre todo también con la caída y la ampliación de spreads, caída de precios y ampliación de spreads que ha habido en el corporate, en el crédito privado, probablemente tenemos el perfil rentabilidad-riesgo para el crédito en 2023 más atractivo, pues sin duda, eso, y creo que no me equivoco, del siglo XXI. Vamos, ahí vamos, con todo lo que estáis relatando, la verdad es que ya muchos tienen ya hecha la crónica financiera de 2022. Vamos a la renta fija. Para explicarlo bien, por un lado está la deuda privada y por otro lado están los bonos soberanos. Bonos soberanos. Yo estoy un poco llamando un poco la atención todos estos días a la gente. Ojo, oye, ¿qué fondo me compro? Es que me están diciendo que los bonos ya dan unas altas rentabilidades. Claro, todavía no ha empezado, o los bancos centrales no han empezado a reducir el balance. Si lo llegan a hacer, habría que entender que habría que tener muchísimo cuidado con todos esos bonos soberanos que también se siguen recomendando, Fernando. Sí, bueno, primero tenemos cupón, que es algo que no teníamos pues hace pues un año y poco, ¿no? Con lo cual, eso de alguna forma, no voy a decir que es un soporte para la deuda pública, pero sí que es más atractiva ahora que lo que habíamos, o lo que teníamos hace pues un año y medio, ¿no? Cupones del 3% o por encima del 3% en Estados Unidos en bonos a largo plazo, pues hombre, ya es una parte de rentabilidad. Luego pues hay que ver pues cómo pueden reaccionar los tipos de interés a largo. Y claro, esos movimientos de tipos de interés afectan tanto a la deuda pública como a la deuda corporativa. No es que la deuda corporativa esté aislada de la deuda pública. Generalmente pues viajan juntos. El high yield yo creo que hay que darle de comer aparte porque es un bicho un poco raro, pero si nos centramos en deuda corporativa de calidad y deuda pública, el mayor impacto son los movimientos de tipos de interés. Y aquí, ¿qué es lo que se puede producir en el 2023 y que todo el mundo o la inmensa mayoría de analistas prevén? Es una recesión. No sabemos si la recesión va a ser suave o dura, pero lo más probable es que tengamos una recesión, y en un entorno recesivo, en principio, pues los bonos a largo plazo pues reflejan esa situación y los tipos a largo caen, lo que produce ganancia para este tipo de bono. ¿Quién se va a beneficiar más, la deuda pública o la deuda corporativa? Yo no lo sé. Yo lo que a lo mejor intuyo es que si tenemos una recesión muy fuerte puede haber un movimiento de huida hacia la calidad, y la huida hacia la calidad siempre se dirige hacia los bonos de deuda pública de máxima calidad. El bono alemán, el Treasury americano, y ahí sí que yo no soy tan negativo con la deuda pública, ¿no? Porque quizás soy negativo en cuanto a la posibilidad de tener una recesión fuerte en el 2023. Y en ese caso yo creo que la deuda pública podría salir beneficiada. A ver, Guillermo, sigamos ahí escarbando un poquito en el mercado de renta fija. El tema de los bonos
es altamente llamativo también, como comentaba ahora, de otros fenómenos financieros, este 22 absolutamente diferente y cambiante, ¿no? Porque efectivamente tú has dicho, Fernando, que los balances de los bancos centrales van a ir reduciéndose. Estados Unidos, de hecho, la Reserva Federal ya ha comenzado a hacerlo, tímidamente, pero ya ha comenzado. Y el BCE parece, por lo que comentó el otro día, pues a partir de marzo, de manera muy lenta, pero también va a comenzar a hacerlo. Claro, para que nuestros televidentes lo entiendan bien, si los bancos centrales reducen su balance, es que para empezar, de bienvenida, dejan de comprar bonos. Y ya sabemos que si un activo se deja de comprar, se compra menos, el precio tiende a bajar y la rentabilidad a subir. Entonces eso es una fuerza que efectivamente va a afectar a la deuda soberana, también a la privada, pero especialmente a la deuda soberana, y le puede penalizar y lastrar durante parte del año de manera bastante fuerte, estimo. Con lo que ahora mismo recomendar invertir en bonos soberanos europeos, americanos, pese a la subida de tires, pues me parece todavía quizá un poco prematuro, menos en Estados Unidos, pero en Europa más bien prematuro, ¿no? Y luego está el otro un catalizador para el precio de los bonos, ¿no? Que por un lado es negativo para la economía, pero por otro lado es positivo para la renta fija, que es la recesión. No os quepa duda que si vamos a un escenario de recesión, las tires de los bonos van a tender a bajar, especialmente los bonos públicos. Y efectivamente, como decía Fernando, ahora mi compañero, pues además van a servir o pueden servir de refugio, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a un entorno de recesión más o menos fuerte, se van a comprar bonos, van a servir de refugio, los precios van a subir y las tires van a bajar. Entonces, como vemos, hay varias fuerzas que mueven este mercado. Yo en balance creo que no es el activo todavía para entrar, especialmente en Europa, los bonos públicos, bonos alemanes, españoles o italianos. Aparte de españoles e italianos, que tenemos nuestra vía crucis de la prima de riesgo, que puede incrementarse teniendo en cuenta los problemas que tenemos de déficit y de peso de deuda sobre PIB. Y los bonos privados, en cambio, tienen un perfil rentabilidad-riesgo muy distinto, ¿no? Porque también han sido enormemente penalizados, pero en una economía que no se hunde, que no entra en depresión, va a haber, estimamos, bastantes pocos impagos. Hemos hecho en eCapital simulaciones de cuánto se puede, cómo pueden sufrir determinados fondos de inversión de renta fija privada, y tienen que llegar a niveles de impago muy elevados para perder parte de lo invertido, ¿no? Cuando digo muy elevados, es del entorno del 15 al 20% de impagos, sin contar el recovery rate, que es la tasa de recuperación que siempre hay. Es decir, el escenario para la renta fija privada es mucho mejor, y para aquel inversor más conservador, que se a plazos cortos, que se consiguen tires muy buenas, y cuando digo muy buenas, son muy buenas, en euros del entorno del 3 al 4% neto, lo cual es un paraíso terrenal viniendo de donde venimos. Además de haberte comprado muchos bonos corporativos, me imagino que también tienes ya lista y comprada la cena de mañana, ¿no, Guillermo? ¿Echas una mano en casa o no? Pues, yo estoy en Zaragoza, en Aragón, y sabéis que es muy típico el cardo en salsa, que es una cosa muy de aquí, y luego el cordero asado, ¿no? Y efectivamente está todo comprado, y también los espumosos en abundancia. Bueno, a Fernando que tira, me imagino que como es del norte le tirará un poquito más el sabor a mar, ¿verdad, Fernando? Tú eres más de Madrid. Sí, vamos. Claro. Vamos hacia el Cantábrico, ahí a Asturias. Sí, es que os conozco perfectamente. Guillermo Santos, Fernando Luque, os deseo grandes días, grandes noches también con los vuestros, con vuestras familias. Os espero aquí dentro de unos días, y eso, felicitaros las fiestas y desearos lo mejor. Gracias por el trabajo y por esta temporada, por este año 2022. Un fuerte abrazo. Adiós. Lo mismo te deseo, Fernando. Gracias, Guillermo. Feliz Navidad a todos. 12:49 de la tarde. Vamos a seguir en el norte porque ahora vamos a hablar con un gallego. Pausa y hablamos con David Galán.